De acuerdo. Pues vamos a sumergirnos en el material de hoy. Los textos que tenemos delante arrancan con unas preguntas que yo creo que todo el mundo se ha hecho alguna vez. Sí, son de esas preguntas universales. Exacto. ¿Por qué algunas personas parecen tener un don especial que les permite vivir bien, aunque no fueran las más listas de la clase? O al revés, ¿por qué el alumno más brillante, el de las matrículas de honor, no siempre acaba siendo el que tiene más éxito en la vida? Son las preguntas del millón, ¿verdad? Y son justo el punto de partida para el análisis que vamos a hacer. La idea es explorar a fondo el concepto de inteligencia emocional, basándonos sobre todo en la obra de Daniel Goleman. Y la misión es entender qué es, ¿no? Eso es, entender qué es exactamente, porque a menudo es más decisiva que el coeficiente intelectual, el famoso CI, y esto es lo más importante, que no es algo innato, no es un don inamovible. Es una capacidad que todos podemos aprender y fortalecer. Y es que el tema no puede ser más oportuno. Goleman llega a decir que vivimos en una época de creciente torpeza emocional. Y bueno, basta con mirar alrededor. Sí, no hace falta buscar mucho. Tasas de depresión disparadas, polarización, malestar social. Parece que entender y gestionar nuestras emociones ya no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. Es una herramienta de supervivencia, sí. Y yo creo que la raíz del problema es que hemos cometido un error de base. Hemos confundido ser racional con ignorar lo emocional. Ah, eso es interesante. Pensamos que la lógica pura nos va a salvar, pero Goleman lo que viene a decir es que eso es como intentar navegar ignorando el viento y las corrientes. La lógica puede ser el timón, claro, pero las emociones son el océano. Si no las entiendes, estás a la deriva. Me gusta mucho esa analogía. Vale, pues vamos a desgranar esto. La primera gran idea, la que rompe esquemas, es cómo se desafía el determinismo del CI. Sí. Esa noción casi sagrada de que tu coeficiente intelectual es un número que te dan de pequeño y que, vamos, dicta tu destino. Pues sí, esa idea salta por los aires. La tesis es que la diferencia real, lo que de verdad inclina la balanza hacia el éxito o el fracaso, a menudo no reside en la capacidad de abstracción o en la memoria. ¿Sino en qué? Sino en otro conjunto de habilidades mucho más sutiles, el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia, la capacidad de automotivarse. Eso me lleva directamente al estudio de Karen Marnord sobre los valedictorians que se menciona. Sí, los alumnos con los expedientes más brillantes. Claro, uno esperaría que fueran los futuros líderes del mundo en todos los campos. Exacto, esa es la expectativa. Pero el estudio es un jarro de agua fría para esa teoría. La conclusión es demoledora. Las notas excelentes predicen muy bien quién va a sacar buenas notas en el futuro. Vaya. Pero no dicen absolutamente nada sobre cómo reaccionará esa persona ante las vicisitudes de la vida. Es fascinante. Y se explica por qué pasa esto. Es porque la academia te entrena para encontrar la respuesta correcta, mientras que la vida está llena de problemas sin una única solución. Has dado en el clavo. La vida es un examen de libro abierto, lleno de grises, de ambigüedad. La perseverancia para un problema de mates no es la misma que la resiliencia que necesitas cuando un proyecto laboral fracasa o una relación se rompe. Son músculos diferentes. Son músculos diferentes, y el gimnasio académico tradicionalmente solo entrena uno de ellos. Aquí es donde se introduce un concepto que a mí me parece potentísimo. La competencia emocional como una meta-habilidad. ¿A qué se refiere con eso? Suena que está por encima de las demás. Es que lo está. Una meta-habilidad es una capacidad que influye y potencia el resto de tus facultades. La idea es que tu inteligencia emocional determina el techo de tu potencial. O sea, puedes tener un CI altísimo, pero si tus emociones te desbordan, si no gestionas el estrés o no te motivas tras un fracaso, nunca podrás aplicar esa inteligencia de forma efectiva. La gente que gobierna bien sus sentimientos tiene una ventaja, en todos los dominios de la vida. Para hacerlo más tangible, el psicólogo Jack Block describe dos perfiles puros, casi como caricaturas. Por un lado está el genio con un CI por las nubes, pero emocionalmente inepto. Sí, es el arquetipo del intelectual socialmente torpe que todos conocemos, ¿no? Ambicioso, productivo, brillante en lo suyo, pero un desastre en su mundo personal, incapaz de mantener relaciones, con una vida interior pobre. Y en la mujer añade un matiz. Sí, que tiende a la ansiedad, a darle vueltas a las cosas, a la culpa, a pesar de su enorme confianza intelectual. Vale, ese es el genio que no sabe vivir. Y en el otro extremo,
¿Cómo es la persona que tiene ese don opuesto? La que quizá no es un genio en los libros, pero sí en el arte de vivir. Pues el contraste es total. Son personas que se describen como sociables, extrovertidas, enérgicas, con una visión positiva de la vida. Que aguantan bien la tensión. Eso es, no se ahogan en un vaso de agua, hacen amigos con facilidad, se sienten a gusto consigo mismas y rara vez se sienten ansiosas o culpables. Son esas personas con las que da gusto estar porque su equilibrio es casi contagioso. Y aquí es donde las ideas se vuelven increíblemente prácticas y a la vez un poco aterradoras. Se habla del concepto de secuestro emocional. Uf, Ese momento en que la pasión desborda por completo a la razón. Y el ejemplo que se usa para ilustrarlo es terrible. ¿es una historia real la de Matilda Crabtree? Es devastadora, pero ilustra el concepto a la perfección. Cuéntala porque es de las que no se olvidan. Pues Matilda era una niña de 14 años. Una noche quiso gastarles una broma a sus padres. Se escondió en un armario para asustarles cuando volvieran. Vale. Los padres llegaron, oyeron un ruido arriba y pensaron que era un intruso. El padre, presa del pánico, cogió su pistola. Subió y en el instante en que Matilda saltó del armario gritando «¡Bu!», él, sin tiempo para reconocerla, le disparó. ¡Qué horror! Murió 12 horas después. Es una historia que te hiela la sangre. Y es la demostración más brutal de cómo nuestro cerebro nos puede traicionar. No es que el padre tomara una mala decisión, es que no hubo decisión. Exacto. Ese es el núcleo del secuestro emocional. Neurológicamente, lo que pasó es que la información sensorial, el ruido, el movimiento, fue directa a la amígdala, el centro de nuestro cerebro emocional. La parte primitiva. La parte primitiva, la amígdala preparó una respuesta de lucha o huida instantánea, disparar, antes de que la señal llegara al neocórtex, a la parte racional que habría dicho, espera un segundo, analiza, no es la voz de tu hija. Hubo una toma de control. El cerebro emocional secuestró al racional. Es la idea que se resume de forma brillante, afrontamos los retos del mundo posmoderno con recursos emocionales adaptados a las necesidades del Pleistoceno. Tal cual. Esa reacción de disparo era útil en la sabana, pero es trágica en un dormitorio. Y esto nos lleva a la importancia de la infancia. Esos circuitos, esa conexión entre la amígdala impulsiva y el lóbulo prefrontal que la frena, no vienen de fábrica. No para nada. Se esculpen y se moldean, con la experiencia, a lo largo de la niñez y la adolescencia. O sea que la capacidad de un niño para no tener una rabieta no es una cuestión de ser bueno o malo, es un entrenamiento literal de su cerebro. Exactamente. Por eso los textos son tan claros. Los niños impulsivos, ansiosos, con poco control prefrontal, tienen un riesgo mucho más elevado de fracaso escolar, alcoholismo o delincuencia. Y ojo, no es por falta de potencial intelectual. Es por falta de control emocional. Es por un control restringido de su vida emocional. Entonces, si estamos de alguna forma cableados para estos secuestros, ¿estamos condenados o podemos aprender a gestionar esas respuestas? Hablemos del arte de manejar las emociones. Empecemos por la ira. Aquí nos topamos con otro mito que hay que desmontar, la idea de la catarsis. La de... Esa creencia popular de que dar rienda suelta a la ira, gritar, golpear un cojín, sirve para desahogarse y calmarse. ¿Y no es así? Es un consejo que se oye constantemente. Pues los datos sugieren justo lo contrario. Lejos de ser una válvula de escape, los arranques de ira incrementan la excitación del cerebro límbico. Te sientes aún más irritado. Es como echarle gasolina al fuego. Totalmente. El enfado se alimenta a sí mismo. Entonces, ¿qué funciona de verdad? En los documentos se mencionan dos estrategias validadas por los experimentos de un investigador, Silman. La primera es fascinante. Consiste en reconsiderar la situación. Reinterpretarla. Sí, introduciendo información atenuante. En un experimento provocaban un grupo de sujetos. Cuando estaban a punto de desquitarse, a una parte se le explicaba que la persona que les había provocado estaba pasando por un momento terrible. Ah, Al instante, la ira de esos sujetos se disipaba y era reemplazada por empatía. La empatía es un antídoto potentísimo contra la ira. o sea, no se trata de reprimir el enfado, sino de cambiar la historia que te cuentas sobre él. Y la segunda estrategia es el clásico periodo de enfriamiento. Sí, pero con un matiz crucial que se nos suele olvidar. No basta con distanciarse. La clave es la distracción activa. Y no vale cualquier distracción, ¿no? No. El objetivo es romper la cadena de pensamientos hostiles, de darle vueltas. Ver una película que te absorba o leer un libro son distracciones eficaces porque ocupan tu ancho de banda mental. Claro, te sacan del bucle. Exacto.
Pero otras cosas como ir de compras o comer algo, no tanto, porque puedes seguir rumiando mentalmente tu agravia mientras lo haces. La clave es la inmersión mental en otra cosa. Entendido. Esa idea de romper la cadena de pensamientos me suena muy parecida a lo que se necesita para otro monstruo emocional. La ansiedad. Desde luego. La preocupación se describe como un ensayo mental de lo que podría ir mal. Es útil en pequeñas dosis, claro. Pero se puede descontrolar. El problema es cuando se convierte en un ciclo crónico. Puede derivar en trastornos obsesivos compulsivos, como el caso que se describe de una mujer con un miedo patológico a los gérmenes, que se duchaba 45 minutos varias veces al día. Ese es un caso extremo, pero el mecanismo de la preocupación descontrolada es algo que mucha gente experimenta. Totalmente. Y la clave para romperlo es similar a la de la ira: interrumpir el pensamiento obsesivo. Hay un ejemplo muy bueno de una vendedora con depresión. A ver. Su preocupación constante le impedía hacer las llamadas de trabajo. Se decía a sí misma: voy a molestar. ¿Y si me dicen que no? Al no llamar, sus ventas bajaban, lo que reforzaba su sensación de fracaso y alimentaba la depresión. Un círculo vicioso perfecto. Exacto. ¿Y cómo se rompe? En su caso, la terapia le ayudó a identificar ese bucle y a usar la distracción de forma estratégica. Justo cuando empezaba la espiral, en lugar de quedarse paralizada, se ponía a hacer otra tarea absorbente un rato. Rompía el ciclo. Rompía el ciclo. Le daba el respiro mental para, después, poder coger el teléfono y actuar. Y al actuar y ver que no pasaba nada terrible, el círculo vicioso se convertía en virtuoso. Hemos hablado mucho de la gestión de uno mismo. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? De entender a los demás. Ahí entra la empatía. Increíblemente profundas. Goleman las sitúa en la más temprana infancia. ¿En los bebés? En los bebés recién nacidos. Hay estudios que muestran cómo se angustian y lloran al oír llorar a otro bebé. Es una resonancia emocional que ocurre incluso antes de que tengan conciencia de su propia existencia. Y al crecer, esa resonancia se vuelve más sofisticada. Se convierte en la capacidad de leer las emociones de los demás, que a menudo no se expresan con palabras. Ahí está la clave. La mayor parte de la comunicación emocional es no verbal. Por eso se da una regla de oro. Cuando las palabras de una persona no coinciden con su tono de voz, sus gestos o su cuerpo, La verdad está en el cuerpo. la verdad emocional casi siempre está en el mensaje no verbal. El cuerpo no sabe mentir tan bien como las palabras. También se explora el lado oscuro, claro, la ausencia total de empatía. Se habla de psicópatas y maltratadores. Y se menciona la investigación de Robert Hare. ¿Es esto pura maldad o hay algo más? La investigación de Hare apunta a algo neurológico. Sus estudios sugieren un posible defecto en la amígdala de los psicópatas. Al mostrarles imágenes perturbadoras o al anticipar un pequeño dolor, no muestran la respuesta fisiológica de miedo que una persona normal tendría. Su cerebro no reacciona. Su cerebro no reacciona a la señal de peligro o de sufrimiento ajeno, lo que explicaría su frialdad, su incapacidad para sentir compasión por el sufrimiento de sus víctimas. Es que si no sientes el miedo, ni siquiera a nivel visceral, las consecuencias de tus actos te dan igual. Exactamente. No es tanto que elijan ser crueles, es que el mecanismo que nos frena a los demás, el sentir el posible dolor del otro, parece estar desconectado. Pero hay una advertencia interesante. Tener unas habilidades sociales muy desarrolladas no es la panacea, sino van acompañadas de autoconocimiento. Se habla del peligro del camaleón social. Es un perfil muy reconocible, ¿verdad? Esa persona que causa una impresión excelente, que sabe decir y hacer justo lo que se espera, Que se adapta. se transforma en lo que cree que los demás quieren. El problema es que al estar tan enfocado hacia afuera, pierde la conexión con sus propios sentimientos. Sus relaciones acaban siendo superficiales, inestables y poco gratificantes. Porque nadie llega a conocer a la persona real. Nadie llega a conocer a quien hay detrás de la máscara. El equilibrio saludable es usar esas habilidades para conectar de verdad, pero sin olvidarte de ser fiel a ti mismo. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, la gran revelación aquí no es solo que las emociones importan. Es que la inteligencia, como la hemos medido con el QI, solo cuenta una parte muy pequeña de la historia. Muy, muy pequeña. La verdadera ventaja en la vida no está tanto en lo que sabes, sino en cómo gestionas lo que sientes. Has resumido la idea central a la perfección. La inteligencia emocional, esa mezcla de autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía
y habilidades sociales. Es una capacidad que se puede y se debe aprender. Y que tiene un nombre más antiguo. De hecho, Goleman nos recuerda que existe una palabra muy antigua, quizá un poco pasada de moda, para este conjunto de habilidades. Carácter. Carácter. Piénsalo. La piedra de toque del carácter es la autodisciplina, la capacidad de guiarte por tus principios y no por tus impulsos. Y esa autodisciplina se basa en el autocontrol, que es el núcleo de la inteligencia emocional. En el fondo, estamos redescubriendo una sabiduría muy antigua con el lenguaje de la neurociencia. Hay una descripción final en todo este material que me parece preciosa. Describe la mente emocional no como un sistema defectuoso y primitivo, sino como una especie de radar. Sí. Una forma de conocimiento que capta la realidad como un todo, en un instante. Y dice que no funciona con la lógica lineal, sino con la lógica de los símbolos, las metáforas y los sueños. Es una idea muy potente. Y nos deja con una pregunta final, ¿no? Para la reflexión. En una sociedad como la nuestra, que valora cada vez más los datos, la lógica pura, el análisis, ¿qué sabiduría estamos perdiendo al no aprender a escuchar y comprender el lenguaje no lineal de nuestra mente emocional? ¿Qué verdades importantes sobre nosotros mismos y sobre el mundo nos estamos perdiendo por no saber descifrar los mensajes del corazón?